En el libro de Efesios, en su capítulo 4, del 11 al 16, leemos lo siguiente. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí y por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Qué es un ministerio? En la actualidad muchos llaman ministerio a la asociación o institución que representan lo que hacen. En lo secular se le llama ahora ministerio a las sociedades dependientes del gobierno. Se le llama Ministerio de Educación en lugar de llamarle Secretaría de Educación. Se le llama Ministerio de Defensa en lugar de llamarle Secretaría de Defensa. Entonces, ha cambiado la parte técnica de llamarle ministerios a las secretarías. Pero, ¿qué sucede en el aspecto cristiano, en el aspecto del evangelio? Se le llama ministerio muchas veces a la institución. Por ejemplo, Ministerio de Evangelización Víspera del Fin. Ese es el conjunto de personas o grupo de hermanos que trabajan en un bien común llamado Ministerio de Evangelización. Pero en sí, en la Biblia, ¿a qué se le llama ministerio? Llamamos ministerio de apóstoles, llamamos ministerios de evangelistas, llamamos ministerios de profetas, llamamos ministerio de pastores y llamamos también ministerio de maestro. Pero ¿son ministerios realmente cada uno de ellos o se le deberían llamar por su nombre? El nombre real de estos 5 que hemos mencionado no es ministerio, sino dones ministeriales, o sea, dones para cumplir el ministerio. No es lo mismo decir, yo tengo el ministerio del apostolado, yo tengo el ministerio de profeta, yo tengo el ministerio de evangelista, yo tengo el ministerio de pastor, yo tengo el ministerio de maestro. ¿Es correcto decir yo tengo el ministerio tal, yo ejerzo el ministerio tal? Leamos pues el verso 8 del capítulo 4 de Efesios, por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Después de ahí es que dice la Biblia, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. O sea, más bien son los dones ministeriales los que son repartidos para edificar el cuerpo de Cristo y para desempeñar el ministerio de la predicación de la palabra y el ministerio de cuidar las ovejas del Señor. Encontré una publicación que define lo que es ministerio. Dice, labor encomendada por Dios a una persona con la finalidad de 4 cosas. Número 1, que Dios sea glorificado a través de quien ejerce el ministerio. Número 2, que edifique a quien lo ejerce. Usted no puede decir que tiene un ministerio de parte de Dios si usted no es edificado en Cristo a través de ese mismo ministerio. Número 3, que debe bendecir y edificar a la iglesia a través del ministerio que usted ejerce. Por lo tanto, personas que vengan a traer divisiones a los miembros, a la congregación, por lo que ejercen supuestamente de parte de Dios, pues esto es un problema, porque debe bendecir y edificar a la iglesia. Y en cuarto lugar, también debe alcanzar a las almas perdidas, alcanzar a los perdidos para Cristo. Así que, si es para exhibirse, no es ministerio. Si es para recaudar fondo, tampoco debería llamársele ministerio. Si es para proyectar tu propia figura, tampoco debería llamársele ministerio. Y si te enganchaste tú mismo, tampoco debería llamársele ministerio.
Si no está en la Biblia, ¿crees que debería llamársele ministerio? Si no hay sacrificio personal, ¿tú crees que a eso se le pueda llamar ministerio? Si no trabajas en armonía con la iglesia, tampoco eso es un ministerio. Si causa división, no es un ministerio. Si no te somete a tus pastores, tampoco es un ministerio. Si tu institución lleva tu propio nombre, ¿tú crees que a eso deberíamos llamarle ministerio? Vamos a exponer la temática acerca de los 5 dones ministeriales o 5 dones que se utilizan dentro de lo que es el ministerio. Y para hacer esto de una forma clara y precisa, se necesita pues exponer las cosas desde ambos lados de la moneda o de diferentes puntos de vista. Vamos a tomar primero la observación del versículo 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. O sea, vamos a tomar la referencia desde el punto de vista de que estos dones todos están vigentes. Que el apóstol Pablo en ese momento estaba diciendo, miren hermanos, en el cuerpo de Cristo Dios está constituyendo, o sea, constantemente Él está llamando al ministerio a apóstoles, está convirtiendo a personas en apóstoles, está convirtiendo personas a través de un llamado en evangelistas, en profetas, en pastores y maestros. O sea, Pablo está diciendo eso. Vamos a analizarlo desde el punto de vista de que esto no fue aquella vez, sino que constantemente, continuamente, esto se está ejerciendo y se sigue ejerciendo y siguen surgiendo nuevos apóstoles y nuevos profetas y nuevos dones ministeriales dentro de lo que es la iglesia. Ahora bien, ¿por qué Jesús cuando llamó a sus discípulos, dice la Biblia, que ya tenía alrededor de unos 100 y pico de discípulos? La Biblia inclusive registra que Jesús se le apareció a más de 500 hermanos y que para el aposento alto fueron como 120. Pero cuando él eligió a los 12 apóstoles, vamos a hacer la diferencia entre discípulos y apóstoles. Sí, todos los apóstoles eran discípulos, pero no todos los discípulos eran apóstoles. ¿Para qué Jesús escogió a 12 de sus discípulos, de sus seguidores, para convertirlos en apóstoles? ¿Y por qué 12? ¿Por qué no 10? ¿Por qué no 11, 14 o 15? Él quiso llamar a 12, quizás para representar a las 12 tribus de Israel. Vamos a decirlo quizás, porque no hay tampoco ninguna referencia en la cual podamos acertar sin equivocar de que ese fue el propósito. Pero bien, dice la Biblia que después de haber orado, entonces en la mañana Él escoge y llama por su nombre a cada uno de ellos. Estaban Pedro, Andrés, Jacobo y su hermano Juan, Felipe, Bartolomé, Tomás y Mateo, el publicano, ¿verdad? Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, Simón el cananista y Judas el Iscariote, el que posteriormente terminó entregando al maestro.